Saludos a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Gustavo Soberanis. Tengo 66 años y casi toda mi vida la he pasado entre el campo y el pueblo. Antes vivíamos en un rancho arriba de la sierra. Criábamos gallinas y sembrábamos maíz. Era una vida sencilla pero cansada. El trabajo en el monte no perdona. Los días empezaban antes del amanecer y terminaban hasta que ya no se veía el camino. Hace más de 20 años decidimos bajar al pueblo. Ya no podíamos con tanto trabajo. Queríamos estar más cerca de los hijos. Ellos ya tenían sus familias y casi todos viven aquí mismo. Aquí nos conocemos todos, es un pueblo chico. Mi mujer se llama Elvira. Siempre fue muy devota. No había día que no rezara el rosario. Los domingos no faltaba misa. Era una señora tranquila y muy respetada. No hablaba mal de nadie. Si alguien la buscaba, siempre tenía una palabra amable o una ayuda para ofrecer. Ayudaba a los enfermos, a los viejitos solos o a quien necesitara algo. A veces hasta prestaba dinero sin esperar que se lo devolvieran. Lo único que no soportaba era cuando la gente se metía con cosas que no fueran de Dios. Eso sí la hacía enojar. Decía que jugar con eso era abrir la puerta a lo malo. En el pueblo hay de todo. Hay católicos, hay quienes creen en curanderos y también los que se van por cosas más raras. Yo trato de no meterme, cada quien sabe lo que hace. Pero Elvira no. Ella no podía quedarse callada cuando veía algo que no le parecía. Hace unos años empezó a correr el rumor de que en el camino del cerro habían puesto una capillita. No era una iglesia, era más bien un altar al aire libre. Una casita de cemento del tamaño de un ropero. Tenía una reja enfrente y le ponían flores, veladoras y ofrendas. Lo raro era lo que estaba dentro. No era un santo de la iglesia. Decían que ahí estaba la niña blanca. Era una figura de yeso. Tenía una túnica y una guadaña en la mano. Algunos hasta la trataban como si fuera una santa. Iban a dejarle comida, regalos o botellas. Otros llevaban fotografías, cintas o papeles con nombres escritos. Decían que era milagrosa, que ayudaba en cosas donde los santos no podían. Cuando mi esposa se enteró, se escandalizó. Dijo que eso era cosa del maligno, que no entendía cómo alguien podía rezarle a una calavera. En las noches mientras cenábamos hablaba del tema. Decía que el pueblo se estaba perdiendo, que la gente estaba dejando entrar cosas oscuras sin saberlo. Yo la escuchaba, pero trataba de no discutir. Le decía que no todos lo hacían por maldad. Algunos lo hacían por necesidad. Había vecinos que aseguraban que la niña blanca sí cumplía, que si uno le pedía algo y luego le llevaba su ofrenda, el favor se concedía. Mi esposa no podía creer que alguien hiciera eso. A veces regresaba molesta de la iglesia. Había escuchado a las mujeres del coro hablando de los milagros de la niña. Yo le decía que se calmara, que no valía la pena enojarse, pero ella decía que si Dios no los castigaba, algo más lo haría. Con el tiempo la capillita se volvió popular. Gente de otros pueblos venía a verla. Dejaban velas, dinero y hasta juguetes. Había quienes decían que por las noches se veía una luz dentro como si alguien estuviera rezando. Otros juraban haber visto una sombra parada junto a la reja. Lo que nadie sabía era quién la había mandado hacer. Esa capilla era un misterio. Al principio yo no iba. Pasaba por el camino pero ni volteaba. No quería meterme en nada raro. Sin embargo, Elvira empezó a obsesionarse con el tema. Decía que eso estaba atrayendo cosas malas, que había soñado con una figura vestida de blanco parada frente a la casa. Poco después comenzaron los milagros. Una señora que vendía tamales juraba que su hijo se había salvado de perder la vida. Le había rezado a la niña blanca cuando el niño estaba grave. El pequeño tenía convulsiones y en el centro de salud no sabían qué más darle. Decían que si no reaccionaba en la noche tendrían que llevarlo al hospital del municipio, pero no había transporte y la señora no tenía dinero. Esa noche la mujer desesperada subió con una vela y un pedazo de tamal a la capillita. Le pidió a la niña que salvara a su hijo. Prometió llevarle una canasta llena de comida si se curaba.
Al día siguiente, el niño amaneció sin fiebre. Comió bien y hasta pidió salir al patio. Desde entonces, la señora lleva tamales todos los lunes y deja una veladora encendida aunque esté lloviendo. Otro vecino contaba algo parecido. Era un muchacho que se llamaba Oscar. Tenía 20 y tantos años y llevaba meses sin trabajo. Había ido a buscar empleo a la cabecera, pero nadie lo contrataba. Un día su madre le dijo que fuera a dejarle flores a la niña Blanca, que al menos no perdía nada. Oscar subió con una moneda de 10 pesos, una flor de cempasúchil y un papel donde escribió su nombre. Lo dejó sobre el altar y se regresó sin decir palabra. A la semana lo llamaron de una gasolinera para ofrecerle trabajo de despachador. Desde entonces, cada quincena sube al cerro con una bolsa de pan dulce y una botella de agua. Dice que todo lo que tiene se lo debe a ella. También supe de una pareja que no podía tener hijos. Habían gastado mucho dinero en doctores. Una vecina les dijo que le pidieran a la santa. Ellos subieron una tarde y dejaron un chupón, una manta de bebé y una vela blanca. Se arrodillaron frente al altar y se fueron sin mirar atrás. Meses después, la mujer quedó embarazada. Cuando nació su hijo, los dos subieron otra vez, pero ahora con un pequeño vestido blanco que le pusieron a la santa. Cada historia parecía más increíble que la otra, pero la gente lo contaba con tanta seguridad que era difícil no creerles. Algunos aseguraban que hasta habían visto cómo las velas se encendían solas o cómo el aire se volvía pesado al acercarse. Había quienes subían por fe, otros por curiosidad, pero todos coincidían en algo. La niña Blanca sí escuchaba, no era como otros santos. Yo le pedí a Elvira que no se metiera, que dejara a cada quien creer en lo que quisiera, pero ella insistía que tarde o temprano eso traería desgracias, que cuando se mezclan las cosas de Dios con lo oscuro, el resultado nunca es bueno. Una tarde, sin decirme nada, subió al cerro junto con una amiga de la iglesia, doña Justina. Querían ver con sus propios ojos lo que la gente hacía ahí. Subieron cuando el sol empezaba a bajar. El camino era largo y lleno de piedras. Elvira me contó después que al llegar vio a varias personas arrodilladas frente a la capillita. Había velas encendidas, frutas, dulces y hasta billetes tirados en el suelo. Dijo que el aire olía a cera y a flores marchitas. Según ella, lo que más le impresionó fue el silencio. Nadie hablaba. Solo escuchaba el chisporroteo de las velas y el zumbido de los moscos. Las personas que estaban ahí no levantaban la vista. Parecían estatuas. Aseguró que se sintió muy incómoda, que algo en ese lugar no era normal. Me contó que mientras miraba la figura de yeso, sintió un escalofrío. Dijo que tuvo la sensación de que la niña la estaba mirando directo a los ojos. Elvira y doña Justina se fueron sin decir nada. Bajaron rápido, casi corriendo. Días después, mi esposa empezó a decir que esa santa era la que causaba los problemas de la gente. Aseguraba que primero los hacía sufrir, luego los hacía creer que los estaba ayudando. Aseguraba que la niña Blanca sí cumplía, pero solo para tenerlos amarrados. Decía que así los tenía rezándole todos los días, que si dejaban de hacerlo les quitaba lo que les había dado. Era una forma de tenerlos controlados. Esa figura se alimentaba de la fe de la gente. También se decía que quienes no cumplían sus promesas sufrían accidentes, otros se enfermaban sin razón. Había historias por todos lados, en la tienda, en el mercado, en las pláticas de la plaza. Contaban que un hombre tuvo un accidente en moto. Había prometido subir al cerro el primer viernes de cada mes. Un día se le olvidó. Al volver del trabajo se cayó en una curva. Una mujer juró dejar de tomar si su hijo salía de la cárcel. Cuando lo liberaron cumplió unas semanas. Después volvió a sus malos hábitos. A los pocos días se enfermó del hígado. Perdió la vida en el hospital. Su familia dijo que fue castigo. La gente empezó a tenerle miedo, pero aún así seguían subiendo al cerro. Pronto se supo que varias familias ya tenían figuras pequeñas de la niña Blanca en sus casas. Las compraban en el tianguis o en la carretera.
Algunos las ponían junto a la puerta, otros las dejaban en un altar o en la mesa del comedor. Decían que con eso se alejaba la mala suerte, que cuidaba los negocios y el dinero. Ayudaba a que no faltara el pan en la casa. Algunos incluso decían que en las noches la figura cambiaba de posición, que se movía apenas, como si respirara. Jamás imaginé lo que haría mi esposa. Una noche falleció don Mateo. Era un amigo mío de muchos años. Habíamos trabajado juntos en el campo. Le tenía mucho cariño. Fuimos al velorio mi esposa y yo. Ella se veía tranquila. Dijo que se sentía cansada, que se iría temprano a dormir. Su comadre Inés la acompañó de regreso. Yo me quedé un rato más ayudando a servir café y pan. La casa estaba llena de gente. Algunos rezaban, otros platicaban bajito. El olor a cera y pan recién hecho se mezclaba con el del café. Se escuchaban sillas moviéndose y murmullos de consuelo. Afuera el aire era frío, no se veía la luna. Don Mateo fue un buen amigo, por eso quise quedarme hasta tarde. Salí del velorio cuando el gallo había cantado. Caminé despacio por la calle vacía, solo se oían mis pasos y un perro ladrando a lo lejos. Al llegar a casa todo estaba oscuro. Entré sin hacer ruido. Me quité los zapatos. Pasé por la sala y todo estaba en silencio. Fui al cuarto. Ella estaba acostada de lado, tapada hasta los hombros. Me acosté junto a ella. Cerré los ojos. Sentí el cansancio caerme encima. No imaginaba que esa sería la última noche tranquila que tendríamos en mucho tiempo. Cuando desperté, ya corría el chisme por todo el pueblo. Durante la madrugada, alguien había quemado la capilla del cerro. La gente que vivía cerca vio las llamas desde lejos. Dijeron que el fuego se veía como una luz roja subiendo entre los árboles. Algunos pensaron que se trataba de un accidente, pero cuando el humo empezó a cubrir todo el camino, varios hombres subieron corriendo. Contaban que el fuego salía por la reja. Las velas se habían derretido y el techo de lámina estaba hecho carbón. Algunos intentaron apagarlo con tierra, otros con agua de las cubetas que llevaban en las manos. Lograron controlarlo antes de que se extendiera al monte. Cuando todo terminó, el lugar estaba lleno de ceniza. Las flores quemadas, las ofrendas negras, el piso cubierto de restos de cera. Solo quedó la base de cemento y un pedazo del marco metálico de la reja. La figura de la niña blanca se había partido en dos. La mitad del rostro estaba chamuscado. La otra mitad seguía blanca como si el fuego no la hubiera tocado. En el pueblo nadie sabía quién lo había hecho. Unos decían que fueron muchachos del otro barrio. Otros comentaban que había sido alguien de la iglesia. Cuando mi esposa se enteró, dijo que era lo mejor que podía haber pasado, que ya era hora de que Dios pusiera orden. Aseguró que todos se estaban volviendo locos con esa santa. Ya ni siquiera iban a la iglesia. Por la tarde salimos al mercado. La gente no hablaba de otra cosa. Unos estaban enojados, otros decían que tal vez fue un castigo del cielo. Cuando pasamos por la plaza, un grupo de hombres discutía. Uno decía que esa figura lo había ayudado cuando nadie más lo hizo. Lo que todos comentaban es que la niña iba a buscar al responsable, que nada de lo que pasó se iba a quedar así. En ese momento yo no tenía idea de que mi esposa había sido la responsable de que la capilla se quemara. Me enteré mucho después, cuando ya todo lo que voy a contar había pasado. Lo primero que noté fue que Elvira estaba rara. Cuando cocinaba se veía distraída, movía las manos como en automático. A veces se quedaba quieta con la cuchara en el aire, mirando hacia la ventana como si oyera algo. Si entraba de pronto a la cocina se sobresaltaba. Me miraba con miedo, como si la hubiera espantado. Una tarde estaba doblando ropa en el cuarto. Yo le hablé despacio desde la puerta. Me miró pálida, con la mano en el pecho, temblando. Me dijo que no la asustara así, pero mi voz había sido suave. No había motivo para reaccionar de esa forma. Otra vez me reclamó porque según ella había regresado temprano del trabajo y no la saludé. Me dijo que me había visto en el patio,
de espaldas, junto a los árboles. Dijo que me llamó varias veces, pero no respondí. Cuando salió a buscarme, ya no había nadie. Le expliqué que no era posible, que yo había estado todo el día en el taller. Pero ella insistía en que había visto a alguien igual a mí. Decía que hasta mi ropa era la misma. Con el paso de los días empezó a cambiar más. Ya casi no dormía. Yo conozco su respiración cuando descansa, pero en ese tiempo no se escuchaba igual. La volteaba a ver y estaba con los ojos abiertos, viendo el techo, sin parpadear. A veces se levantaba de la cama en plena madrugada. Decía que necesitaba aire, pero se quedaba en la sala, quietita, mirando hacia la puerta como esperando algo. A veces le hablaba y no respondía. Solo seguía mirando, como si no me oyera. La veía cansada, ojerosa, pero no podía dormir. Estaba siempre alerta, como si sintiera que algo la seguía. Dejaba la comida servida y se quedaba viendo el plato sin probar bocado. Una noche la escuché llorar bajito. No quise interrumpir, fingí estar dormido, pero sus sollozos duraron mucho. Le pregunté si soñó algo feo. Solo movió la cabeza. No quiso decirme nada. Los perros también empezaron a comportarse raro. Siempre habían sido cariñosos con ella, pero de pronto ya no se le acercaban. Cuando salía al patio le gruñían bajito. Uno de ellos incluso se escondía debajo del lavadero cada vez que la veía. Yo trataba de no pensar mal, pero con el tiempo entendí que los animales perciben cosas que uno no. Una noche escuché que los perros ladraban sin parar. Salí a ver qué pasaba. Cuando volví a entrar encontré a Elvira parada frente a la puerta. Tenía la vela del altar encendida en la mano. Le pregunté qué hacía. Dijo que escuchó pasos dentro de la casa, que pensó que alguien había entrado. Otro día la escuché gritar desde la sala. Corrí enseguida. Estaba parada junto al sillón, pálida, con los ojos muy abiertos. Me dijo que había visto un bulto blanco dentro de la casa, que se había metido al cuarto. Corrí a revisar, no había nada. Ella seguía temblando. Decía que lo vio moverse, que era algo grande, que parecía tener forma de persona pero sin cara. Esa noche no quiso dormir. Se quedó en la sala con la luz prendida. Yo la acompañé hasta que amaneció. No habló en toda la noche, solo miraba hacia la ventana. Los días siguientes fueron iguales. Le propuse que fuéramos a hablar con el padre, pero no quiso. Dijo que no era necesario, que Dios ya sabía lo que pasaba, que solo tenía que resistir. Una madrugada desperté y no la vi en la cama. Fui a buscarla. Estaba en el patio parada frente al lavadero. Tenía la mirada fija en el árbol del fondo. La llamé pero no volteó. Cuando me acerqué dijo que alguien estaba ahí, que la estaba mirando desde la oscuridad. Le pedí que entrara. A veces la encontraba hablando sola. Decía frases cortas como si respondiera a alguien. Le preguntaba con quién hablaba y decía que conmigo, pero yo no había dicho nada. Una noche se levantó de golpe. Encendí la luz. No había nadie, pero el aire olía a humo, a ceniza vieja, igual que aquella capilla del cerro. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Empecé a sospechar que algo había venido de ese lugar quemado del cerro. Todo se salió de control cuando mi esposa empezó a enfermar de repente. Le aparecieron unas manchas en los pies. Eran redondas, como si la hubieran quemado con un fierro caliente. Las noté una mañana mientras le ayudaba a ponerse las sandalias. Le pregunté si se había golpeado, pero negó con la cabeza. Dijo que le dolían mucho. Esa noche me quedé a cuidarla. No dormí ni un minuto. Aún así, no vi nada raro. Pero cada mañana las marcas amanecían más oscuras, más hundidas, más doloridas. Le poníamos pomadas, agua bendita y hasta le hacíamos oraciones. Nada servía. Las manchas seguían creciendo. Subían por los tobillos, como si fueran heridas viejas que se abrían solas. Una de sus hermanas, doña Carmen, vino a quedarse unos días.
Decía que quería ayudar a rezarle el rosario, que tal vez eso aliviaría su alma y su cuerpo. Se quedaba con ella en las noches, encendía velas y ponía una cruz de palma en la cabecera de la cama. Pero nada la mejoraba. Fuimos al doctor del pueblo, le dieron medicamentos, pomadas, nada cambió. Luego vino el padre a darle la bendición. Dijo que rezaría por ella en misa, pero tampoco hubo alivio. En otra ocasión intentamos ir con un curandero que nos recomendaron. Decían que había ayudado a una mujer con una enfermedad parecida. Pero Elvira se negó rotundamente. Dijo que eso era del maligno, que no lo permitiría, que prefería perder la vida antes que dejar que alguien así la tocara. Una noche Carmen se quedó cuidándola mientras yo dormía un rato. Me quedé en la sala con el cansancio encima. Cuando amaneció, Carmen estaba pálida, tenía los ojos llorosos y la voz temblorosa. Me dijo que mientras su hermana dormía vio algo moverse en el cuarto. Dijo que una cara se asomó desde debajo de la cama. Una cara quemada, con la piel como derretida. Sonreía. El susto fue tan fuerte que salió corriendo del cuarto. Me juró que no estaba soñando, que lo vio claro, que la cara estaba mirando directo hacia ella. A partir de esa noche, Carmen ya no quiso quedarse más. Dijo que rezaría desde su casa. Para ese punto mi esposa ya estaba muy mal. Casi no hablaba, no comía. Sus ojos se veían hundidos. La piel se le había puesto pálida y seca. Las manchas en los pies se extendieron hasta las rodillas. Parecían quemaduras que seguían vivas. Mis hijos hacían misas en su nombre, pedían en la iglesia, hablaban con médicos, buscaban ayuda por todos lados. Una de mis hijas contactó a una señora que curaba con hierbas. Decía que podía sanar con rezos y baños de plantas, pero Elvira no quiso verla. Yo no había visto nada extraño hasta esa noche. Todo lo que había pasado me parecía triste, pero no creía que fuera algo sobrenatural. Pensaba que solo estaba enferma, que su cuerpo se estaba rindiendo. Esa noche uno de mis hijos estaba fuera del cuarto. La puerta estaba abierta. Yo estaba dentro, sentado junto a mi esposa. Ella dormía, se veía tranquila. Me estaba quedando dormido. Cerré los ojos unos segundos. Sentí un silencio raro, pesado. Abrí los ojos. Lo que vi no lo puedo explicar hasta el día de hoy. Junto a la cama, inclinada sobre mi esposa, había una figura blanca. Parecía envuelta en una bata. No se movía, solo estaba pegada a ella. Parpadeé varias veces, pero no desapareció. La luz de la lámpara la alumbraba de lado. Pude ver su rostro. Era una calavera, pero con pedazos de carne quemada pegados a los bordes. La piel se veía negra, cuarteada, como carbón. Tenía una sonrisa torcida, una mueca horrible. Su cara estaba a pocos centímetros del rostro de Elvira. Solo la miraba. La figura respiraba, lo juro. Su pecho subía y bajaba despacio, como si disfrutara estar ahí. Mi esposa dormía, no se daba cuenta de nada. Tenía los ojos cerrados y las manos relajadas. Reaccioné de golpe. Salí corriendo del cuarto. Grité el nombre de mi hijo. Él vino enseguida. Entramos los dos con miedo, pero ya no había nada. La cama seguía igual, el cuarto en silencio, solo el olor a humo flotando en el aire. Me quedé temblando, empapado en sudor. Esa figura blanca, esa calavera con carne quemada, era la misma que Carmen había descrito. Y ahora entendí algo que hasta ese momento no me había atrevido a pensar. El fuego del cerro no se había apagado del todo. Parte de lo que ardió allá había regresado y estaba durmiendo en mi casa. Cuando mi esposa ya estaba muy mal, uno de mis conocidos me contó lo que se decía en el pueblo. Decían que ella, junto con otras 2 mujeres, habían sido las que quemaron la capilla de la Niña Blanca aquella madrugada. Nadie las denunció, pero el rumor se corrió rápido. Decían que desde entonces todas estaban pagando las consecuencias.
Una de ellas también estaba enferma, postrada en cama, igual que mi esposa. La otra había perdido a uno de sus nietos de forma repentina. La gente decía que era la misma santa cobrando lo suyo. Yo nunca le pregunté nada, no podía. Cada vez que la miraba tan frágil, tan débil, no tenía valor para hacerlo. Pero en el fondo ya lo sabía. Había algo en su mirada que lo confirmaba sin necesidad de palabras. Una noche antes de partir me quedé a su lado. Ella me miró y apenas pudo hablar. Me pidió perdón. Dijo que sentía haberme hecho vivir esa pesadilla. Me pidió que rezara mucho por ella. Dijo que la niña blanca la estaba buscando, que la sentía cerca, que tenía miedo de no poder entrar al reino de Dios. Yo le apreté la mano y le dije que no hablara más, que descansara. Pero sus ojos seguían fijos en un punto del techo, como si viera algo que yo no podía ver. Mi esposa falleció un jueves por la tarde, en nuestra cama. Sufrió mucho, pero se fue acompañada. Mis hijos, sus hermanos, sus amigos, todos estábamos ahí. En el velorio hubo tanta gente que casi no cabían en la casa. El patio se llenó de velas, flores y rezos. La gente lloraba, pero también hablaba en voz baja. Algunos decían que ahora por fin descansaría. Otros que la niña había cobrado lo que era suyo. Yo no quise escuchar más. Me quedé sentado junto al ataúd toda la noche. Miraba su rostro tranquilo y trataba de recordar los días en que reía, cuando la vida era simple. Se fue como vivió. Una mujer buena, trabajadora, devota, pero marcada por algo que nunca debió pasar. A veces le hablo. Le digo que la extraño, que dejó un vacío muy grande. A veces sueño con ella. En los sueños está de pie, con el rebozo puesto, mirándome en silencio. Detrás de ella siempre hay una luz blanca, muy fuerte. Me sonríe, pero no dice nada. Si algo aprendí de todo esto, es que hay cosas que no deben tocarse, que hay que respetar las creencias de los demás, no meterse en lo que no entendemos, ni burlarnos de lo que otros veneran. Porque uno nunca sabe a quién está provocando, ni qué cosas pueden volver a buscarnos. Si los relatos son de tu agrado, no dudes en darle me gusta y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos con la siguiente experiencia. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Teresa. Tengo 58 años y desde joven me dedico a la costura. Aprendí de mi madre en esta misma casa, cuando todavía se escuchaban los gallos al amanecer y el agua del pozo se usaba para todo. Ahora mi taller está junto a la cocina. Es una habitación pequeña donde apenas cabe la mesa, la máquina y una silla vieja, pero es mi lugar. Paso ahí casi todo el día. Mi esposo se llama Ramón. Dice que el sonido de la máquina ya es parte de la casa. A veces la dejo encendida mientras él escucha la radio o toma café. Vivimos tranquilos. Nunca tuvimos hijos, pero no me quejo. La casa nunca está en silencio. Siempre hay alguien que toca la puerta. Vecinas que vienen a platicar, mujeres que traen encargos o niños que esperan sentados en el corredor mientras sus mamás miden uniformes. La gente del pueblo me tiene confianza. Dicen que dejo la ropa como nueva. Algunos me traen prendas viejas y se van contentos cuando las ven arregladas. Otros llegan solo a platicar. Me cuentan cosas de sus familias, de sus problemas, de sus enfermos. A veces pienso que la costura me ha hecho parte de muchas vidas sin darme cuenta. He cosido ropa para bautizos, fiestas y entierros, pero nunca algo como lo que me pidió María del Carmen. Fue una tarde de mucho calor. Yo tenía abierta la puerta del taller para que entrara el aire. Escuché sus pasos antes de verla. Traía un paquete envuelto en una sábana blanca. Se veía nerviosa. Lo puso sobre la mesa. Luego me contó que su madre, doña Aurelia, estaba muy enferma, que quería que la enterraran con su vestido de novia, el mismo que usó cuando se casó hace más de 40 años. Dijo que el vestido estaba viejo.
El encaje se había puesto amarillo y los bordes estaban deshilados. Me pidió que lo arreglara, que lo dejara bonito para cumplir el deseo de su madre. No supe qué decir. Nunca había cosido algo sabiendo que sería para una persona que estaba por irse. Aún así acepté, no por el dinero, sino por respeto. María del Carmen me dio las gracias y se fue. Me quedé sola con el vestido sobre la mesa. Lo desdoblé despacio. Tenía un olor raro, como a madera guardada y flores secas. La tela era fina, pero el tiempo la había vuelto frágil. Toqué el encaje con cuidado. Me imaginé a la mujer joven que alguna vez lo usó. Pensé en su boda, en la música, en los invitados. Me dio una tristeza extraña. Había algo pesado en ese encargo, como si la tela guardara recuerdos. Lo colgué detrás de la puerta y me quedé mirándolo un buen rato. Al día siguiente comencé a trabajar. Puse una manta limpia sobre la mesa y extendí la prenda. Tenía que reforzar las costuras, cambiar el cierre y blanquear el encaje. Pensaba en cómo sería pedir algo así. Tal vez doña Aurelia solo quería sentirse bonita una última vez, o tal vez había algo más en su deseo. No lo sé. Los días siguientes trabajé despacio. Le cosía un poco por las mañanas y lo guardaba al atardecer. En el fondo tenía una idea, no podía quitármela. Sentía que avanzar demasiado rápido traería mala suerte, como si terminar el vestido fuera lo mismo que firmar la partida de doña Aurelia. Me repetía que solo era un trabajo, pero cada vez que veía el encaje o el velo me daba un escalofrío. Había algo en ese vestido que no me dejaba tranquila. Ramón se burlaba un poco de mí. Decía que no fuera supersticiosa, que no tenía sentido tenerle miedo a una prenda de ropa. Yo me reía con él para no preocuparlo, pero por dentro no podía evitar sentir algo raro cada vez que entraba al taller. Era como si el aire se pusiera distinto. Ni siquiera el sonido de la máquina me calmaba. A veces el hilo se enredaba sin razón o la aguja se rompía sin tocar nada. Eso nunca me pasaba. Pasaron 3 días y una de las hijas de doña Aurelia vino a verme. Me preguntó si ya estaba listo el vestido. Le dije que aún le faltaban detalles, aunque si quería podía tenerlo terminado esa misma noche. Me dijo que estaba muy preocupada por su madre. Se había puesto peor. Estuvo un rato platicando conmigo, diciéndome que no sabía qué iba a hacer sin su madre. Esa noche decidí quedarme despierta. También tenía que terminar el uniforme de una alumna. Ramón se durmió temprano. Yo me senté frente a la mesa con la lámpara encendida. El resto de la casa estaba en silencio. Seguí cosiendo la falda con cuidado, intentando concentrarme. Eran casi las 12 cuando escuché pasos cortos en el pasillo. Me detuve. No eran de Ramón, lo sabía por el ritmo. Eran pasos ligeros, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Alcé la vista, pero no vi a nadie. Solo el vestido de novia en la mesa frente a mí. Me quedé quieta, esperando escuchar de nuevo. Por un momento todo volvió al silencio, pero de pronto el ruido regresó. Era como si alguien caminara despacio alrededor del taller. El piso de madera crujía. Intenté seguir cosiendo, aunque las manos me temblaban. Entonces escuché otro sonido. La madera de la silla frente a mí se arrastró, como si alguien la moviera para sentarse. Me quedé paralizada. No quise mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Levanté la vista despacio. Frente a mí, del otro lado de la mesa, había una mujer encorvada. Tenía la cabeza baja, mirando el vestido. Su cabello era largo y gris, y le caía sobre los hombros. La mujer no se movía, solo observaba el vestido. No podía verle bien el rostro, pero su piel era pálida y su cuello delgado, como si no tuviera fuerza. No hizo ruido, ni un suspiro, solo estaba ahí. Intenté pararme, pero las piernas no me respondieron. Cerré los ojos y recé bajito. Sentí un olor fuerte a flores viejas, el mismo perfume del vestido, pero más intenso.
Retrocedí despacio. La mujer levantó el rostro y me miró. Su voz sonó apagada, como si viniera de muy lejos. «Ya está listo mi vestido», me dijo en voz bajita. El cuerpo se me heló. La reconocí de inmediato. Era doña Aurelia, la dueña del vestido. Sus labios estaban morados y sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. No había vida en ellos. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. «Ya casi, mañana estará listo», dije mientras las manos me temblaban. Ella me observó en silencio unos segundos. Su expresión no era de enojo, era de tristeza. Luego bajó la mirada al vestido, como si lo estuviera recordando. No me atreví a dar la vuelta. Fui caminando hacia atrás, paso a paso, sin dejar de verla. Sentía un frío que me recorría los brazos. Tenía miedo de que se levantara y que me hablara otra vez. Cuando por fin llegué a la puerta, salí al pasillo y corrí hasta el cuarto. Desperté a Ramón. Le pedí que se levantara, que había alguien en el taller. Él se asustó al verme pálida y con los ojos llorosos. Caminamos rápido. Al abrir la puerta del taller, el aire estaba helado. La lámpara seguía encendida. La silla seguía movida, pero no había nadie. El vestido seguía extendido sobre la mesa, con la aguja tirada al lado. Ramón revisó todo el cuarto, incluso afuera. No encontró nada. Me dijo que tal vez me había quedado dormida y lo soñé. No le contesté. Sabía muy bien lo que había visto. Me quedé un momento parada frente a la mesa, mirando la prenda. Parecía intacto, pero el aire tenía ese mismo olor dulce y pesado, como perfume viejo. Esa noche, aunque tenía miedo, decidí quedarme a terminar el vestido. Sentía que debía hacerlo, como si algo dentro de mí me empujara a dejarlo listo antes del amanecer. Le pedí a Ramón que me acompañara porque no quería quedarme sola. Mi marido, medio confundido por mi insistencia, accedió sin hacer muchas preguntas. Movimos la lámpara y el vestido a la mesa de la cocina. Encendí el foco y me senté con la tela extendida frente a mí. Mi esposo se quedó cerca, tomando café y mirando en silencio. Trataba de darme valor, pero yo notaba que también estaba incómodo. Aún así no podía concentrarme. Cada tanto levantaba la vista hacia el pasillo. Desde donde estaba se veía la puerta entreabierta del taller, y en la oscuridad juraría que algo se movía. Ramón me preguntó si quería que cerrara la puerta, pero le dije que no. Quería ver aunque me diera miedo. Era como si el taller me llamara. Nunca en mi vida había sentido algo así. Nunca había visto nada extraño. Ramón intentó distraerme hablando de otras cosas, pero su voz sonaba nerviosa. Se notaba que también estaba inquieto. Respiré hondo, traté de seguir cosiendo. Solo faltaban unos retoques al velo y el borde del encaje. Estaba decidida a acabarlo esa noche, aunque las manos se me entumecieran. Mi marido no dijo nada más. Solo me observaba con los ojos fijos en la puerta del taller. Tal vez suena un poco extraño, pero algo me decía que la señora ya no estaba viva. Fue una sensación que me atravesó de repente, una certeza que no necesitó palabras. Esa noche terminé con miedo en el cuerpo y el alma helada. A primera hora llegaron por el vestido. Todavía no había terminado de barrer cuando escuché los pasos afuera. María del Carmen estaba en la puerta, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Me dio las gracias entre lágrimas, diciendo que su madre se había ido tranquila. Le entregué el paquete envuelto con cuidado. Lo tomó entre las manos como si cargara algo sagrado. Detrás de ella, una de sus hermanas la esperaba en silencio. Les vi alejarse por el camino polvoso, con el bulto blanco apretado contra el pecho. Esa misma tarde fui al entierro. No quería, pero algo dentro de mí me lo pedía. Llevé un ramo de flores blancas y caminé entre la gente del pueblo que murmuraba oraciones. Cuando me acerqué al ataúd me temblaron las manos. Doña Aurelia estaba ahí, rodeada de flores frescas y velas encendidas. Llevaba puesto el vestido blanco. La tela se veía nueva, brillante,
como si no hubiera pasado el tiempo. Tenía el rostro tranquilo, como si hubiera esperado ese momento para descansar. Me quedé un buen rato. No dije nada de lo que vi aquella noche, ni a las hijas, ni a nadie del pueblo. Sentía que hablarlo sería como volver a abrir una herida que no me pertenecía. Esa herida era de ellas, la de perder a su madre. Desde entonces he ido varias veces al panteón, no por obligación, sino porque algo me lleva. Siempre dejo flores en la tumba de doña Aurelia y rezo por ella en las noches. A veces, cuando paso frente a su lápida, siento una paz que no puedo explicar. Es una calma que se mete al pecho y me deja respirar mejor. Dicen que los difuntos descansan cuando alguien cumple su última voluntad. Yo creo que es cierto. Cada vez que vuelvo del panteón, el aire en mi casa se siente limpio, como si ella me acompañara solo para asegurarse de que estoy bien. Siento que de algún modo, doña Aurelia me agradece en silencio. Y aunque nunca hablamos más que en sueños, sé que ese vestido no fue un trabajo cualquiera. Fue su despedida. Si los relatos son de tu agrado, no dudes en darle me gusta y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos con la siguiente experiencia. Hola a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Ernesto Ramírez, tengo 77 años. Vivo con mi esposa en una casa vieja. Está rodeada de árboles grandes y desde la ventana se alcanza a ver el campo. Toda mi vida la dediqué a la enseñanza. Fui maestro de primaria por más de 40 años. Me tocó ver pasar generaciones enteras de niños que hoy ya son padres y abuelos. La mayoría se fue del pueblo. Solo algunos regresan a visitar a sus familias cuando hay fiesta o misa. Yo trabajé casi toda mi vida en una escuelita. Tenía 3 salones, un patio con un par de árboles y un portón de lámina que se cerraba con candado. No era gran cosa, pero para mí fue como un segundo hogar. El director se llamaba Eladio. Era mi amigo desde niño. Estudiamos juntos y los dos terminamos queriendo lo mismo: enseñar. Era un hombre tranquilo, muy correcto. A veces platicábamos de lo mucho que había cambiado todo. A mí me gustaba quedarme después de clases. Revisaba cuadernos, llenaba actas o preparaba los temas de la semana. Me concentraba mejor cuando no había nadie. A veces el conserje Mauro se quedaba conmigo un rato. Me llevaba café de su termo y platicábamos de cualquier cosa. Era buena compañía. Pero casi siempre se iba temprano. Decía que no le gustaba andar solo cuando empezaba a oscurecer. Yo me quedaba un poco más. Cerraba el portón con el candado que me dejaba Eladio. Me iba cuando el sol ya se escondía detrás del cerro. Me gustaba ese momento. Desde el patio se miraba el cielo anaranjado, y si uno ponía atención, se escuchaban las campanas de la iglesia. Era un sonido que siempre me dio calma. La escuela estaba un poco retirada del centro. Para llegar había que cruzar un camino de tierra rodeado de mezquites y pasto alto. Hoy les quiero hablar de una tarde que me cambió la calma. Eran casi las 5 y el sol ya se escondía detrás del cerro. Yo estaba en mi escritorio corrigiendo unos exámenes. Afuera se oían los grillos y el viento movía las ramas del patio. Todo parecía tranquilo. De pronto escuché una risa de niño. Venía del salón de al lado. Era una risa corta y clara, como si alguien se estuviera escondiendo. Me quedé quieto, con el lápiz en la mano. Pensé que algún alumno se había quedado jugando, aunque era raro por la hora. Dejé los papeles y salí. Todo estaba en silencio. Abrí la puerta del salón contiguo. Estaba oscuro. Los pupitres ordenados. No había nadie. Cerré y regresé a mi escritorio. Intenté seguir trabajando, pero no podía concentrarme. Sentía frío en la nuca. Era como si alguien estuviera detrás de mí. Me quedé un rato más, pero no aguanté. Guardé los papeles y me fui. Afuera ya estaba cayendo la noche. Cuando llegué a casa no le conté nada a mi esposa. Pensé que era mi imaginación. Pasaron los días y el recuerdo se fue apagando, hasta que una tarde volvió a pasar algo.
Estaba revisando un cuaderno y sentí que alguien me miraba. Fue una sensación fuerte, como una presencia detrás del vidrio. Alcancé a ver por el rabillo del ojo una figura pequeña que se asomó por la ventana y desapareció rápido. Me quedé quieto. Miré hacia la ventana, no había nadie, solo los árboles moviéndose. Aún así sentía que alguien estaba conmigo. Me levanté y salí al pasillo. Revisé los salones, fui hasta la dirección. Todo vacío, ni un ruido. Afuera de la escuela respiré hondo. Una vez más me sentí incómodo y decidí volver a casa. Durante unas semanas empecé a irme antes de que oscureciera. A veces, mientras los alumnos tomaban apuntes, yo creía ver una sombra pasar por el pasillo. Nadie más lo notaba. Incluso hacía bromas a los pequeños diciendo que había un fantasma con nosotros. El tiempo pasó y el director se enfermó unos días. Me pidió que me quedara encargado de abrir y cerrar la escuela durante esa semana. Acepté sin pensarlo. Todo parecía normal los primeros días. Los niños llegaban, tomaban clases, y al terminar la jornada el silencio volvía a ocupar su lugar. El jueves de esa misma semana me quedé en mi salón revisando unos papeles. Afuera el cielo estaba nublado y el viento golpeaba las ventanas. Eran casi las 7. Yo estaba concentrado copiando unas actas, cuando de pronto el timbre de entrada sonó de golpe. Salté del susto, sentí un brinco en el pecho. Me quedé mirando la pared unos segundos sin entender. El timbre no podía sonar. El botón estaba dentro de la dirección, bajo llave, y yo tenía esa llave conmigo. Nadie podía haberlo presionado desde afuera. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta. El patio estaba vacío. Avancé unos pasos intentando escuchar. Todo estaba en silencio. A medio camino el timbre volvió a sonar. Esta vez más largo, más fuerte, como si alguien lo mantuviera presionado con fuerza durante varios segundos. Me detuve. El ruido me atravesó el cuerpo. Tragué saliva y volví sobre mis pasos. Me acerqué a la ventana de la dirección. Miré hacia adentro y fue ahí cuando la vi. En una esquina del cuarto había una figura pequeña. Estaba agachada en cuclillas, con las manos en el suelo, como si se escondiera. Era del tamaño de un niño. El corazón me dio un vuelco. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Me acerqué un poco más y golpeé el vidrio con los nudillos, intentando hablarle. En ese instante la figura levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, como si reflejaran una luz que no existía en el cuarto. En la sombra pude ver una sonrisa. Era larga, marcada, con dientes blancos y delgados. Parecía forzada, como si el rostro se estirara más de lo que debía. Me eché hacia atrás del susto. No podía dejar de mirar. La figura seguía quieta, viéndome desde el rincón. Me alejé por unos segundos y después volví. Pero ya no había nada. Y antes de que pudiera pensar, el timbre volvió a sonar una tercera vez. Largo, retumbando por todo el terreno. El ruido me hizo soltar un quejido. Tomé las llaves y abrí la puerta de la dirección. Encendí la luz y miré por todos lados. Revisé debajo del escritorio, detrás del archivero. Incluso abrí el pequeño closet donde guardábamos los libros. No había nada, todo estaba igual, como si nadie hubiera estado presente. Aún así no me sentía tranquilo. Apagué la luz, salí y cerré la puerta con llave. Caminé hacia mi salón para recoger mis cosas. Guardé los papeles en una carpeta. Solo quería irme. Fui directo al portón. Lo cerré con el candado y me aseguré de jalarlo 2 veces. Cuando ya me estaba alejando a unos pasos del terreno, el timbre volvió a sonar. Esta vez fue rápido pero claro, como si alguien lo hubiera tocado una sola vez, a propósito. Me quedé quieto mirando hacia la escuela. No había luz en ningún salón, solo el sonido del viento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me persigné y seguí caminando sin voltear. Cada paso se me hacía pesado. Sentía el corazón latiendo fuerte, como si el timbre siguiera dentro de mi cabeza.
Unos días después decidí contarle a Mauro lo que había pasado. No quería guardármelo más. Lo encontré en el patio, con su taza de café en una mano y la escoba recargada contra la barda. Me acerqué despacio y le dije que necesitaba platicar con él. Me escuchó sin decir nada. Mientras yo hablaba, seguía moviendo la escoba con calma, como si lo que le contaba no lo sorprendiera. Cuando terminé se quedó quieto unos segundos. No me sorprende, profe. A mí también me ha pasado algo raro aquí. Y no una, sino 2 veces, me confesó el hombre. Me contó que siempre es en el mismo salón, el del fondo, donde guardamos los mapas viejos y las sillas rotas. Dijo que cuando está ahí de espaldas, siente una presencia muy cerca, como si alguien se pusiera detrás de él sin hacer ruido. Una vez mientras trapeaba, sintió que le jalaron la playera por detrás, como si un niño quisiera llamarle la atención. Pensó que era una broma de los alumnos, pero cuando volteó no había nadie. El salón estaba vacío. Me dijo que dejó el trapeador tirado y se salió en silencio, sin mirar atrás. Otra vez vio por la puerta entreabierta una sombra que se movió rápido, como si alguien pasara corriendo. Salió enseguida, pero no encontró nada. Solo escuchó el eco de sus propios pasos. Además de que a esa hora ya no había alumnos. Mientras hablaba, yo lo miraba con atención. Su voz era tranquila, pero tenía una seriedad que me puso nervioso. Dijo que sí cree que hay almas en pena dentro de la escuela. No han hecho daño, pero que se sienten. Que no es cosa de miedo, sino de energía. Yo no supe qué decirle. Me quedé en silencio, viendo el polvo levantarse con el viento. Esa noche le conté a mi esposa lo que Mauro me había dicho. Cuando terminé, me dijo que tal vez lo que pasaba en la escuela no era algo malo, que a veces las almas se quedan donde fueron felices o donde dejaron algo pendiente. Me recomendó que rezara por ellas, que si algún día volvía a sentir una presencia cerca, dijera un Padre Nuestro en silencio. Le hice caso. Durante varios días recé antes de salir de la escuela. A veces, si me tocaba pasar por el pasillo del fondo o por la dirección, lo hacía también. Y aunque no volvió a pasar nada extraño, no pude evitar quedarme pensando en los niños. En si alguno de ellos habría sentido algo parecido. Si en algún momento algo los había asustado también. Si las experiencias te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Hola huéspedes, mi nombre es Luis Mendoza y tengo 35 años. Esto que voy a contar pasó hace ya más de 13 años, cuando trabajaba como repartidor de refrescos. Esto era para una empresa que tenía rutas hasta lo más alto de la sierra. En ese entonces tenía 22 años, apenas empezaba a conocer los caminos de terracería. Mi compañero se llamaba Julio Sandoval. Era un tipo serio, 5 años mayor que yo. Nos llevábamos bien porque los dos sabíamos trabajar sin hacer tanto drama. La ruta que más nos tocaba era la de la sierra. Subíamos por caminos de piedra suelta, cruzábamos arroyos y a veces pasábamos horas sin ver una sola casa. Pero allá arriba la gente era buena. Siempre te ofrecían café o tortillas calientes antes de descargar. En el camión llevábamos cajas de todos los sabores. En las curvas se escuchaban chocar las botellas unas con otras. Ese sonido se volvió parte del trabajo. Los clientes más constantes eran las tienditas de los ranchos. Vendían mucho refresco, sobre todo en las fiestas, cuando había bodas o bautizos. La empresa recibía pedidos grandes y a veces nos tocaba ir más de una vez a la semana. Julio conocía bien la zona. Sabía cuáles caminos se volvían barro con la lluvia y en qué parte era mejor bajar en segunda. Yo solo seguía sus indicaciones. Con los meses empecé a notar que los compañeros con más años en la empresa hablaban de cosas raras. A veces en el almacén los escuchaba murmurar sobre luces en el monte o sombras que seguían al camión. Uno de ellos juraba haber visto una silueta parada junto a la carretera en plena madrugada. Otro decía que una vez escuchó risas entre los árboles cuando subía solo.
Yo no les creía. Pensaba que eran historias para asustar a los que íbamos empezando. Julio no opinaba mucho, pero recuerdo que una vez, mientras esperábamos a que pasara una tormenta, me contó algo que ocurrió a su cuñado. Comentó que el hombre iba en su caballo por un camino entre los pinos. En eso vio a una mujer parada a un lado del sendero. Dijo que la ropa se le pegaba al cuerpo como si estuviera mojada. Tenía el cabello largo y negro, cubriéndole casi todo el rostro. Pensó que era alguien perdida, pero cuando se acercó, la mujer levantó la cara. Julio dijo que su cuñado contó que no tenía dientes, solo una boca abierta, negra y unos ojos que parecían hundidos. El hombre no podía mover ni las manos. Después de eso, el animal se echó a correr entre los árboles. Un compañero llamado Víctor juraba que en una curva sintió a alguien sentado a su lado. Decía que hasta escuchó respirar, pero cuando volteó el asiento del copiloto estaba vacío. Sinceramente yo no me la creía, hasta que un viernes nos tocó un pedido grande. Era para una fiesta en un rancho bien metido en la sierra. Nos advirtieron que era mejor dejarlo al final, porque la carretera terminaba allá arriba. Salimos temprano, pero el recorrido fue lento. Entre las paradas, los encargos y los caminos malos, se nos hizo tarde. Julio dijo que si queríamos regresar con luz teníamos que apurarnos. Llegamos al rancho casi al atardecer. El aire olía a carne asada y a leña. La gente ya estaba armando mesas, y en cuanto nos vieron llegar nos invitaron a quedarnos a comer algo. Comimos rápido, pero el ambiente era bueno. Julio se echó un plato de mole y yo otro de barbacoa. Cuando terminamos de descargar, ya era de noche. Nos despedimos de los anfitriones y emprendimos el regreso. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros. El resto era pura oscuridad. Julio manejaba en silencio. Tenía la vista fija al frente. Yo trataba de mantenerme despierto, pero el movimiento del camión me daba sueño. En una parte del camino la neblina bajó de golpe. No se veía nada más allá de las luces. Mi compañero redujo la velocidad. Dijo que más adelante había una bajada peligrosa. A mitad del camino sentí unas ganas tremendas de orinar. Le pedí a Julio que se orillara. Él resopló pero se detuvo, diciéndome que no me tardara. Dijo que en esa parte no era bueno quedarse parado mucho tiempo. Me bajé del camión y el aire frío me pegó en la cara. Caminé unos metros hacia los árboles. El monte estaba callado, apenas se oían los grillos y de vez en cuando el crujido de alguna rama seca. Me metí un poco entre los matorrales para no quedar tan cerca del camión. La tierra estaba húmeda y el olor a hoja podrida se sentía fuerte. Mientras orinaba, algo llamó mi atención. Frente a mí, a unos 10 o 15 metros, había algo colgando de una rama gruesa. Parecía una bolsa negra o un trapo viejo. Al principio pensé que alguien había dejado basura o una lona rota porque la forma era irregular. Entrecerré los ojos para ver mejor. No se movía, pero me pareció raro porque la rama se doblaba un poco, como si pesara. Me quedé quieto tratando de enfocar mejor. La oscuridad hacía difícil distinguir las cosas, pero había algo en esa forma que me puso nervioso. No sé por qué, pero me dio la sensación de que eso no debía estar ahí. Di un paso hacia adelante, con el corazón latiéndome rápido. Apenas avancé, el bulto se sacudió. Primero despacio, apenas un movimiento leve. Luego empezó a moverse más fuerte, como si alguien lo empujara desde arriba. La rama crujió. Alcancé a distinguir una forma alargada, con algo que parecían brazos o piernas colgando. No sé si era mi vista o la oscuridad, pero juraría que eso parecía un cuerpo. Retrocedí un paso sin poder gritar. El pecho me latía tan rápido que sentía las pulsaciones en la garganta. La respiración se me cortó. El bulto se movió otra vez, esta vez con más fuerza. La rama se arqueó, soltando un chasquido, y entonces lo escuché. Un sonido bajo, como un gemido o un lamento ahogado. No supe si venía del mismo bulto o si lo imaginé, pero me paralizó.
Di media vuelta y salí corriendo. Sentía que los pies se me hundían en la tierra. Las ramas me rasguñaban los brazos, pero no me importó. Solo quería llegar al camión. Julio me vio llegar pálido, sin aliento. Me preguntó qué me pasaba. Apenas pude decirle que había algo colgado allá, que parecía una persona. Mi compañero bajó la música y se me quedó mirando unos segundos. Dijo que no empezara con mis cosas, que seguro era un trapo o alguna bolsa que se enredó con el viento. Pero al ver mi cara, movió el camión unos metros y apuntó las luces hacia donde le señalé. El haz de luz recorrió los troncos y la maleza. Las sombras se movieron entre los árboles, pero no había nada, ni ramas movidas, ni nada colgando. La rama que yo juraba haber visto doblada estaba firme, como si nunca hubiera cargado nada. Julio me dijo que tal vez confundí una sombra o algún pájaro. Seguimos el camino sin hablar. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Yo no podía dejar de mirar por la ventana, tratando de encontrar alguna explicación. Pasamos por una curva cerrada y el camión rebotó con una piedra. Julio soltó un suspiro y me dijo que dejara de mirar atrás. No quería discutir, pero tampoco podía fingir que no había pasado nada. Durante el resto del trayecto sentí como si algo nos siguiera desde el monte. No lo veía, pero lo sentía. Una especie de peso en el aire, una presión que no se iba. Llegamos al almacén pasada la medianoche. Mi compañero apagó el motor y se bajó sin decir nada. Yo me quedé unos segundos en la cabina. Me bajé y caminé hacia la parte trasera del camión, como si necesitara comprobar que todo estaba bien. No había nada raro. Las cajas estaban en su lugar y la lámina no tenía marcas. Las noches siguientes no pude dejar de pensar en ese bulto. Cerraba los ojos y lo volví a ver. Me dormía tarde, daba vueltas y miraba el techo. Sentía el corazón acelerado. Empecé a soñarme con el monte. Siempre era igual. Estaba parado frente a los árboles. Sentía que algo estaba detrás de mí. Quería voltear, pero no podía moverme. El cuerpo no me respondía. Sentía una respiración en la nuca, cálida y cercana. Mi esposa me decía que en las noches me despertaba empapado. Decía que respiraba agitado, a veces hasta tenía fiebre. Yo no recordaba mucho, solo esa sensación de que alguien me observaba muy cerca. Una madrugada me encontró sentado al borde de la cama. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba. No supe cómo explicarle lo que sentía. Solo le dije que era una pesadilla. Pasaron los días. Fui calmándome poco a poco. Seguíamos trabajando igual, repartiendo por los mismos caminos, pero ya no nos deteníamos en esos tramos. Solo si era de día y con el sol encima. Una tarde, mientras descargábamos cajas en una tiendita, el dueño me miró con atención. Era un campesino de edad. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos claros. Le platiqué de mi experiencia aquella ocasión. «Por aquí hay cosas extrañas», me respondió. «Cosas viejas». Aseguró que antes de que llegaran los camiones y la gente del valle, los cerros estaban llenos de espíritus. Seres que cuidaban esas tierras y que no les gusta que los molesten. Contó que años atrás un hombre del pueblo se perdió por esa zona. Lo encontraron en un árbol, había perdido la vida, justo en el mismo tramo donde nos habíamos detenido aquella noche. «A veces no es el cuerpo lo que se aparece», dijo el campesino. «Es la energía que quedó. Algunos se van en paz, otros no. Se quedan atrapados repitiendo lo que les pasó». Desde entonces lo pienso seguido. A veces, cuando voy manejando solo, me acuerdo de ese tramo del camino. No puedo evitar mirar hacia el monte, aunque trato de hacerlo solo de día. Nunca supe qué fue lo que vi. No sé si era una persona, un espíritu, pero ahora siempre rezo antes de arrancar o regresar a casa. Prefiero que mis santos cuiden mis caminos. Gracias, huéspedes, por acompañarnos en esta 12ª entrega de los especiales de ranchos y pueblos. Cada historia que llega nace de esos caminos de tierra.
de las voces que aún se escuchan en las cocinas, en los corrales, o entre los cerros donde la gente jura que algo sigue apareciendo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario, compartirlo con quien alguna vez te contó algo parecido. Sus relatos son los que mantienen viva esta tradición de miedo y misterio que solo nuestros pueblos saben contar. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.